Hay personas que pasan la vida entera contando los secretos ajenos y guardan los suyos con candado. Javier Ceriani es exactamente ese tipo de persona. Durante más de 25 años, este argentino de voz inconfundible se convirtió en el hombre que lo sabía todo antes que nadie. El hombre que destapaba romances ocultos, que hacía temblar a las estrellas más brillantes del espectáculo latino, que se plantaba frente a la cámara con esa seguridad casi soberbia y decía lo que nadie más se atrevía a decir. Ganó 2 premios Emmy. Co-creó uno de los programas de farándula más vistos en Internet en toda Latinoamérica. Sobrevivió a Survivor México en 2022. Vivió en un penthouse de lujo en Miami mientras medio planeta lo seguía desde el otro lado de la pantalla. Pero aquí está la gran ironía de Javier Ceriani. El hombre que nunca dejó que nadie tuviera secretos, llevó el suyo más grande durante décadas. ¿Por qué alguien que hizo del chisme su filosofía de vida tardó tanto en hablar de sí mismo? ¿Qué hay detrás de esa sonrisa permanente, ese tono de superioridad, esa irreverencia que a veces rozaba la crueldad? ¿Y qué es exactamente lo que Javier Ceriani, a los 55 años, decidió por fin confesar sobre el amor nuevo que transformó su vida? Quédate, porque lo que vas a escuchar hoy no lo encontrarás en ningún otro lado. Esta es la historia completa de Javier Ceriani, la de verdad. Si alguna vez te cruzaste con Chisme No Like en YouTube, y si estás aquí probablemente sí, entonces sabes exactamente quién es Javier Ceriani en el imaginario colectivo del entretenimiento latino. Es ese tipo que aparece en pantalla con una energía que no tiene modo intermedio, o lo amas o cambias de canal. No hay grises con él. Desde que el programa despegó en 2018 junto a Elisa Beristain, Ceriani se convirtió en una especie de fenómeno digital difícil de clasificar. No era solo un conductor de farándula, era una voz, una actitud, una forma de entender el periodismo de espectáculo que combinaba el instinto periodístico más duro con el show más descarado que puedas imaginar. Tenía 2 premios Emmy, pero también tenía una lengua que no pedía permiso para nada. Sus fans le llamaban el rey del chisme sin filtro, sus detractores lo llamaban cosas que no vamos a repetir aquí. Pero lo que nadie podía negar era que cuando Javier hablaba, la gente escuchaba. Cuando Javier lanzaba una exclusiva, las otras cadenas se desvivían por confirmarla. Y cuando Javier se metía con alguien, esa persona sabía que su nombre iba a estar en boca de millones durante días. En su punto más alto, Chisme No Like superaba el 1.000.000 de suscriptores. Entrevistó a las grandes figuras del espectáculo latino. Fue el primero en revelar romances que después confirmaron los propios protagonistas. Hizo temblar a managers, publicistas y maquinarias enteras de relaciones públicas. Se enfrentó públicamente a conductores de televisión tradicional que lo miraban por encima del hombro y les ganó la batalla en territorio digital. Pero el Javier Ceriani que los fans creían conocer, el seguro, el imparable, el que dormía poco y lo sabía todo, guardaba algo que nunca aparecía en cámara. Porque cuanto más poderosa se volvía su voz para revelar las vidas de los demás, más silencioso se mantenía sobre la suya propia. Y eso, en un hombre que convirtió el descaro en arte, decía mucho más de lo que parecía. Buenos Aires, 25 de enero de 1971. Un martes de verano austral. Javier Ceriani llega al mundo en la capital argentina, una ciudad que tiene esa rara combinación de grandeza europea y pasión latinoamericana, de teatros de mármol y esquinas con asado, de gente que debate a los gritos y abraza con fuerza. Una ciudad, sobre todo, que tiene opinión sobre todo. No se sabe mucho del Buenos Aires íntimo de Javier. Él ha sido siempre más hábil para preguntar que para responder sobre su propio pasado. Pero algo queda claro en cada entrevista que ha dado a lo largo de los años. Creció con el hambre de quien siente que tiene algo importante que decir y no sabe todavía cómo hacerse oír. Buenos Aires en los 70 y los 80 no era un lugar fácil para crecer. La dictadura militar había marcado a fuego a toda una generación. El miedo al qué dirán era tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Las familias argentinas de clase media navegaban entre las apariencias sociales y los secretos familiares con una destreza que bien podría llamarse arte. Había cosas que se decían y cosas que no. Había roles que se cumplían y preguntas que nunca se hacían. En ese contexto, un niño curioso, verborrágico, con antenas para detectar lo que los adultos intentaban esconder, tenía 2 caminos: callarse o aprender a hablar en código.
Javier eligió hablar, siempre eligió hablar. Desde joven mostró fascinación por los medios, por el lenguaje, por esa capacidad que tienen las palabras para revelar o para ocultar. Quienes lo conocieron en esa etapa hablan de un joven que ya entonces tenía esa chispa particular, la capacidad de leer a las personas, de entender sus motivaciones, de anticiparse a lo que iban a decir o a hacer. Era observador, era irreverente, y tenía una necesidad profunda, casi urgente, de ser visto. Lo que la infancia porteña le regaló a Javier Ceriani no fue solo el acento inconfundible ni la pasión por el debate. Le regaló algo más difícil de nombrar, la certeza de que los secretos son poder. Quien los guarda controla, quien los revela también, y él desde muy temprano decidió que prefería ser de los que revelaban. Pero hay una segunda verdad que tarda muchos años más en aparecer, porque hay secretos que uno guarda para tener poder, y secretos que uno guarda porque simplemente aún no sabe cómo contarlos. El año 2001 marca un antes y un después en la vida de Javier Ceriani. Argentina atravesaba una de las peores crisis económicas de su historia. El país se desmoronaba. Los ahorros de familias enteras se evaporaban de la noche a la mañana. Y en medio de ese caos, Javier toma una decisión que muchos en su entorno probablemente no comprendieron del todo. Hace las maletas y se va a Miami. No llegó en primera clase ni con contactos que le abrieran puertas. Llegó como inmigrante, con lo que tenía, a una ciudad que entonces empezaba a convertirse en la capital cultural del entretenimiento hispano en Estados Unidos. Miami era ese lugar donde los sueños latinoamericanos aterrizaban, chocaban contra la realidad, y o bien se rompían o bien se reinventaban. Para Javier se reinventaron. Sus primeros pasos fueron en la radio, una estación de Miami que le dio un micrófono y con ese micrófono él le dio a la audiencia algo que en ese espacio era escaso, franqueza brutal, información de primera mano y ese acento porteño que sonaba diferente a todo lo demás. La radio fue la escuela, la radio fue el lugar donde aprendió que su voz literalmente era su herramienta más poderosa. De la radio dio el salto a la televisión, participó en programas de espectáculos, empezó a construir fuentes, a desarrollar un olfato para las historias que nadie más quería tocar. En 2010 llegó el espaldarazo que lo cambia todo, los premios Emmy. 2 de ellos ganados por su trabajo periodístico de investigación, incluyendo una entrevista histórica con Virginia Vallejo, la mujer que fue amante de Pablo Escobar y que le contó al mundo cosas que nadie había escuchado antes. No era chisme, era periodismo de alto voltaje. Ese fue el momento en que Javier Ceriani cruzó una línea invisible. Dejó de ser el conductor argentino de Miami para convertirse en una referencia real dentro del periodismo de espectáculo hispano. Las puertas que antes encontraba cerradas empezaron a abrirse. Los famosos que antes lo ignoraban empezaron a tenerlo en el radar. Y él, fiel a sí mismo, aprovechó cada centímetro de ese espacio. La entrada a Chisme No Like en 2018 fue la segunda explosión. Con Elisa Beristain como compañera, Ceriani encontró el formato perfecto para lo que él siempre había querido hacer. Informar sin censura, sin los filtros de los canales tradicionales, sin las ataduras de los contratos corporativos. YouTube lo liberó, y esa libertad, que era también una responsabilidad enorme, lo catapultó a un nivel de visibilidad que ninguno de los dos probablemente anticipó del todo. El éxito llegó rápido, demasiado rápido quizás, y con él, como siempre, llegaron también las cosas que el éxito no dice en su cara cuando toca la puerta. Hablar del éxito de Javier Ceriani sin hablar de lo que ese éxito le costó sería contar solo la mitad de la historia, y Javier siempre fue un hombre de historia completa. La vida dentro de Chisme No Like era desde afuera lo que millones de personas querían ver. 2 conductores enérgicos, bien informados, dispuestos a decir cualquier cosa sobre cualquiera. Pero adentro, como en todo matrimonio que funciona frente al público, había tensiones que la cámara no capturaba. Javier Ceriani era el dueño, el motor creativo, el que ponía el cuerpo en cada transmisión. Pero ser el dueño de un proyecto de ese nivel implica mucho más que aparecer en pantalla. Implica gestionar equipos, relaciones, publicidades, socios, contratos, presiones. Implica ser responsable de las palabras que se dicen, de las exclusivas que se lanzan, de las consecuencias legales que a veces llegan en sobres de abogado.
implica vivir en un estado de hipervigilancia permanente. Y mientras todo eso sucedía en el plano profesional, la vida privada de Javier, esa que nunca aparecía en el programa, iba quedando en un segundo, tercer y cuarto plano. No tenía pareja conocida, no hablaba de relaciones sentimentales, no construyó una familia en el sentido tradicional de la palabra. Su única figura doméstica de la que hablaba con cariño era su perro, Tango, al que llamaba con humor mi hijo. Durante años se dijo, en voz baja en los pasillos de la industria, que Javier Ceriani era un hombre solo, que detrás de esa pantalla encendida y esa energía imparable había una soledad que él mismo no terminaba de reconocer. Muchos se preguntaban si el conductor que hablaba de todo tenía a alguien especial en su vida. La prensa especuló, las audiencias también. Pero Javier no respondía. Seguía adelante. Seguía transmitiendo, investigando, confrontando. Y quizás, en esa velocidad constante, encontraba una forma de no tener que detenerse demasiado a mirarse por dentro. La salud también tuvo que pagar su precio. La presión de ser el primero en cada historia, de mantener el ritmo de una plataforma digital que demanda contenido todos los días, de vivir expuesto a las críticas de millones de personas, de responder a ataques públicos con la misma energía con que lanzaba revelaciones, todo eso tiene un costo que el cuerpo eventualmente presenta. Y entonces, en noviembre de 2024, algo que venía acumulándose durante mucho tiempo, finalmente estalló. Chisme No Like llegó a su fin. El programa que había construido con sus propias manos, que había llegado al 1.000.000 de suscriptores en la misma transmisión en que se despedían, cerró. No con un gran anuncio, no con una gala de despedida, sino con un silencio que duró días y que desató las especulaciones más salvajes en redes sociales. La última transmisión fue el 21 de noviembre de 2024. Y por primera vez en mucho tiempo Javier Ceriani se quedó sin programa, sin estructura, sin la pantalla encendida que lo definía cada mañana. Y en ese silencio algo empezó a cambiar. Esta es la parte de la historia que Javier Ceriani nunca contó en Chisme No Like. No porque no hubiera nada que contar, sino porque hay un código tácito que muchos conductores de farándula conocen bien. Mientras seas tú el que habla de los demás, nadie te pregunta sobre ti. La cámara que enfocas hacia el mundo es la misma que te mantiene a ti en la sombra. La vida sentimental de Javier Ceriani siempre fue un misterio cuidadosamente guardado. A lo largo de sus años de mayor visibilidad, nunca confirmó una pareja, nunca apareció en público con alguien que pudiera ser identificado como su gran amor. Nunca dio las clásicas declaraciones de «estoy enamorado», que los conductores de espectáculos suelen regalar a los medios como moneda de cambio. Hubo momentos que generaron rumores. En 2013 fue fotografiado durante las fiestas de San Sebastián, en Puerto Rico, en una situación que desató críticas y que no pasó inadvertida para la prensa. Pero Ceriani respondió con la misma actitud con que respondía a todo, de frente, sin pedir disculpas, sin dar demasiadas explicaciones. Y luego, durante años, el silencio volvía. El silencio sobre su vida amorosa contrastaba de manera casi cómica con la cantidad de romances ajenos que él revelaba semana a semana en su programa. Muchos se preguntaban si ese silencio era estratégico o si respondía a algo más profundo. Nunca quedó del todo claro, pero quienes lo conocen de cerca describen a un Javier que, más allá del personaje público, es un hombre intensamente leal con sus afectos, que valora su círculo íntimo por encima de todo y que tiene una forma de amar que no se parece en nada al escándalo que rodea su trabajo. Su familia y sus amigos cercanos fueron, en sus propias palabras, el ancla que lo sostuvo en los momentos más difíciles. Cuando Chisme No Like se fue a pique, cuando la ruptura con Beristain llenó titulares, cuando se quedó sin plataforma y tuvo que empezar de cero, fueron ellos los que estuvieron, no las cámaras, no los seguidores, los de siempre. Y fue precisamente en esa etapa de reconstrucción, en ese periodo vulnerable en el que Javier Ceriani tuvo que mirarse al espejo sin el programa que lo definía, cuando algo que había estado esperando mucho tiempo finalmente llegó, o regresó, o simplemente encontró el momento y el espacio para ser dicho en voz alta. Porque hay amores que no llegan en los momentos de éxito, hay amores que solo se atreven a aparecer cuando uno finalmente deja de correr. Volvamos al momento en que Chisme No Like terminó, porque esa ruptura no fue solo profesional,
Fue, como el mismo Seriani lo describió, un divorcio, y los divorcios, los reales y los metafóricos, cambian a las personas. Cuando en diciembre de 2024 Javier salió a dar su primera entrevista tras el fin del programa, eligió hablar con Adela Micha, y lo que dijo en esa conversación fue revelador no tanto por lo que confesó, sino por cómo lo dijo, sin rencor, con una claridad que muchos no le conocían, como alguien que acababa de salir de debajo de algo muy pesado y estaba respirando por primera vez en años. Durante años se especuló sobre los motivos reales del final. La prensa habló de diferencias económicas, de egos chocando, de una supuesta infidelidad que Seriani le habría revelado a su compañera sobre el esposo de ésta. Él nunca confirmó ni desmintió los detalles más escabrosos. Firmó un contrato de confidencialidad y lo respetó. Solo dijo, con una imagen que quedó flotando en el aire, entre el ego, la economía y el amor al dinero, mi mente y mi alma ganó mi alma. Esa frase merece detenerse. Ganó mi alma. No su cartera, no su rating, su alma. Era la primera vez que el público escuchaba a Javier Seriani hablar en esos términos. El hombre del chisme sin filtro, el que nunca pedía permiso para nada, estaba hablando de prioridades internas, de bienestar emocional, de decidir conscientemente cómo quería vivir el resto de su vida. Y ahí, en ese espacio de honestidad inédita, empezaron a circular también otras conversaciones. Conversaciones sobre su vida privada, sobre preguntas que la industria había aprendido a no hacerle directamente, pero que nunca dejaron de estar en el ambiente. El comentario homofóbico que le lanzó Gustavo Adolfo Infante en 2026, llamándolo con términos que no reproducimos aquí, generó una ola de reacciones en redes sociales. No porque nadie supiera o no supiera nada sobre la vida de Javier, sino porque el uso de la sexualidad como insulto dijo mucho sobre la incomodidad que algunos sectores de la industria todavía tenían con él. Javier no respondió como víctima, respondió como siempre, de frente. Y en ese momento algo que durante años había sido un susurro en los pasillos del entretenimiento hispano empezó a tomar una forma diferente. No porque hubiera una confesión espectacular, no porque Javier apareciera en un programa con carteles y fanfarrias, sino porque poco a poco, en las entrevistas, en los detalles que empezaba a compartir sobre su nueva vida después del programa, en las menciones oblicuas a una persona que lo acompañaba, el silencio de décadas empezó a abrirse. La prensa especuló sobre una actriz de televisión. Circularon videos de YouTube con títulos que hablaban de bodas y propuestas. Había imágenes que llegaban y se iban sin confirmación oficial. Y Javier, fiel a su estilo, dejaba que las piezas cayeran solas, a su ritmo, sin el espectáculo que él mismo habría montado si la historia fuera de otro. Pero la verdad, como siempre, era más sencilla y más profunda al mismo tiempo que lo que cualquier titular podía capturar. La verdad era que Javier Seriani, el hombre que nunca tuvo secreto ajeno que no pudiera revelar, finalmente había decidido hablar del suyo, del que cargó durante décadas, del que dio forma a su soledad, a su humor defensivo, a su forma de poner el foco siempre en los demás. La verdad es que a los 55 años Javier Seriani encontró, o por fin se permitió tener, el amor que siempre buscó, y que reconocerlo en voz alta fue, quizás, el acto más valiente de toda su carrera. Hoy Javier Seriani ya no es el conductor de Chisme No Like. Esa página está vuelta. Lo que hay ahora es otra cosa. Un hombre que pasó los 50 y que decidió, aparentemente por primera vez en mucho tiempo, vivir de acuerdo a sus propias reglas. No las del rating, no las de la audiencia, no las del contrato. Lanzó su canal propio en YouTube en diciembre de 2024, lo inauguró con Angélica Vale como madrina y con Adela Micha como primera entrevistada. Fue un comienzo modesto comparado con la maquinaria que había dejado atrás, pero también fue un comienzo honesto, sin socios que lo limitaran, sin dinámicas de poder que lo desgastaran, solo él, su instinto periodístico y la pantalla. En 2025 sumó un programa en Sirius XM con su propio nombre. Se posicionó como el TMC latino que siempre quiso ser, esa figura que cruza la frontera entre el periodismo de espectáculo y el entretenimiento puro sin pedir disculpas por ninguno de los dos. Pero lo que realmente cambió en Javier Seriani no era lo que hacía, era cómo lo hacía. La urgencia de antes, esa energía casi ansiosa de ser el primero, de nunca bajar la guardia, de atacar antes de ser atacado, empezó a aflojar.
no desapareció. Javier Ceriani sin picante no sería Javier Ceriani, pero sí se suavizó de una manera que sus seguidores más antiguos empezaron a notar. Habla más de paz. Habla de hacer lo que quiere, no lo que se espera de él. Habla de su familia y sus amigos con una calidez que antes quedaba aplastada bajo el volumen del espectáculo, y habla, cada vez con menos rodeos, de alguien que está en su vida. No hay confirmaciones con nombre y apellido, no hay fotos de boda en portadas de revistas. Eso no es el estilo de Ceriani, al menos no cuando se trata de él mismo, pero hay declaraciones que dejaron de ser evasivas. Hay una ligereza en su forma de hablar de su vida personal que no existía hace 5 años. Y hay, sobre todo, la imagen de un hombre que a los 55 años parece haber encontrado algo que le faltaba: la capacidad de dejarse amar. El perro tango sigue ahí, probablemente, pero ya no es el único. Para alguien que pasó décadas revelando los amores de los demás mientras guardaba el suyo con 7 llaves, este cambio no es menor. Es, quizás, la exclusiva más grande que Javier Ceriani jamás haya dado. Y la dio a su propio ritmo, sin que nadie se lo pidiera. Eligió contarlo cuando estuvo listo. Ese detalle, en un hombre de su historia, lo dice todo. Hay algo profundamente paradójico en la vida de Javier Ceriani que merece decirse en voz alta antes de cerrar esta historia. Este es un hombre que construyó su carrera sobre la premisa de que los secretos no deberían existir, que la verdad tiene que salir, que el silencio en el mundo del espectáculo es muchas veces complicidad o cobardía. Y sin embargo fue él, precisamente él, quien guardó el secreto más importante de su vida durante más tiempo que ninguno de los famosos a los que destapó. No es hipocresía, es humanidad, porque hay una diferencia enorme entre los secretos que uno guarda por miedo y los secretos que uno guarda porque el mundo todavía no está listo para recibirlos, o porque uno mismo no está listo para decirlos, o porque la industria en la que uno trabaja tiene reglas no escritas que pesan más de lo que uno quisiera admitir. Javier Ceriani existió durante décadas en un espacio donde el escándalo era moneda de cambio, donde revelar la sexualidad de alguien podía ser usado como arma, donde los comentarios de hombres como Daniel Bisoño o Gustavo Adolfo Infante mostraban con claridad que ciertos rincones del entretenimiento hispano todavía cargaban con prejuicios que nadie quería nombrar, pero todos sentían. En ese contexto, el silencio de Javier sobre su propia vida no era solo una elección personal, era también una respuesta a un ambiente que castigaba la diferencia, un ambiente que él mismo, en sus mejores momentos periodísticos, había intentado cuestionar. La verdadera tragedia, si es que hay una tragedia en esta historia, no es que Javier Ceriani haya tardado 50 y tantos años en hablar de su amor. La verdadera tragedia sería que alguien que dedicó su vida entera a que la verdad saliera a la luz nunca hubiera podido aplicarse ese mismo principio a sí mismo. Pero el final de esta historia no es una tragedia, es otra cosa. Es la imagen de un hombre que, después de décadas frente a la cámara, finalmente se pone frente a sí mismo, que descubre o que acepta que el amor que buscaba en los titulares ajenos estaba esperando con paciencia infinita que él dejara de correr. A los 55 años, Javier Ceriani no está terminando, está empezando, y por primera vez en mucho tiempo lo está haciendo con el único ingrediente que le faltaba a su historia, la verdad sobre él mismo. Si te gustó este video, déjame tu comentario contando qué es lo que más te sorprendió de la historia de Javier, y suscríbete para no perderte los próximos capítulos de vidas que parecen conocidas, pero que esconden mucho más de lo que imaginamos. Porque a veces la verdadera historia no es la que aparece en pantalla, es la que alguien cargó en silencio mientras el mundo seguía aplaudiendo.